transición ecológica y social, pues para poder afrontar y enfrentar con resiliencia pues a todos estos retos y desafíos a los que nos vemos sometidos a diario, porque cada día ocurre algo nuevo. Este contexto de incertidumbre, pues cuando yo tenía la edad de muchos de los chicos y chicas que ahora mismo están aquí, pues no lo vivíamos. Teníamos como una certeza de que teníamos que estudiar y hacer nuestros estudios superiores o de FP y luego de insertarnos en la vida laboral. Todo este contexto está cambiando. Hay un marco general que es la Agenda 2030, donde pues 193 países la acogieron y se está desarrollando en el año 2015 y tenemos plazo hasta el 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde los ejes principales son las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas de cualquier tipo para poder llegar a conseguir estos 17 objetivos. Pero el más importante y que abarca todos los demás es el objetivo número 4, el de educación de calidad. Y tiene una meta, que es la meta 4.7, que quien está encargada de que se desarrolle y hacer el seguimiento y la evaluación es UNESCO, tiene ese encargo. Y la meta 4.7 nos indica que todos los jóvenes del planeta, de aquí a 2030, tienen que haber recibido formación en educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. La ciudadanía global habla de solidaridad, cultura de paz, no violencia, igualdad de género, etc. En este contexto, porque vamos a hablar de la LOMLOE y del marco educativo, pues la LOMLOE se hace eco y acoge este compromiso de la meta 4.7 y por primera vez en el texto, en el preámbulo y en los principios y fines de la ley se nombra la educación para el desarrollo sostenible en la ciudadanía global y también pues el trabajar para la transición ecológica y la transición ecológica. ¿Para qué? Pues para que nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes adquieran las competencias necesarias para poder enfrentar los desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el siglo XXI. Estas competencias suponen conocimientos para conocer, entender el mundo y la realidad que nos rodea. Si no conocemos, si no entendemos, si no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pues no podremos tener las destrezas necesarias aplicando el pensamiento crítico y pensamiento sistémico, que es otro de los conceptos nuevos que se incorporan en los desarrollos curriculares de la ley, para ver la complejidad de lo que está ocurriendo. También se promueve, para tener pensamiento sistémico, el trabajo interdisciplinar o por ámbito. ¿Y por qué? Pues porque cuando un sistema, cada uno de los elementos que lo componen, se estudian por separado, tienen un comportamiento. Pero cuando están todos integrados, que es lo que ocurre en la realidad, el comportamiento de ese sistema es totalmente diferente. Por eso hay que tener una visión diferente de por qué ocurren las cosas y hay que verlo de forma holística y global. Y también tener la tercera pata importantísima de las competencias, los valores, las actitudes necesarios para poder tomar una postura personal, para poder enfrentar todos estos problemas y adquirir estilos de vida sostenibles, saludables y buscar soluciones y ser capaces de pensar en futuros posibles y crear o llegar a conseguir esos futuros posibles. El marco educativo, en este sentido, pues la escuela y la ley entiende el sistema educativo como también un sistema, donde tiene una parte que tiene que ver con la gobernanza, lo que es la integración de las competencias para la sostenibilidad en el marco curricular. Un segundo elemento importantísimo, los centros educativos, la sostenibilidad de los centros educativos y su implicación con todos los agentes del entorno para que sea complementario la educación formal y la no formal. Tienen que ir de la mano porque el aprendizaje no solamente se limita o se circunscribe al ámbito de la escuela y de la enseñanza obligatoria, sino que el aprendizaje tiene que ser a lo largo de toda la vida. Y en tercer lugar, otra cosa importante y necesaria, la formación del profesorado.
El profesorado necesita también herramientas, estrategias, metodologías, recursos para poder aplicar todas estas competencias. ¿Y quién enseña al que enseña? Eso lo leí no hace mucho y me pareció muy interesante, porque nosotros como docentes pues tenemos que comprometernos, nuestro compromiso por la experiencia que tenemos en nuestro trabajo del día a día, buscamos nuestras nuevas metodologías, diseñamos actividades para realmente llegar a todo nuestro alumnado, actividades que sean inclusivas, integradoras, accesibles para todos y todas. Otros contextos de aprendizaje también buscamos, contextos reales, cercanos, conocidos, para poder partir de la actuación o de la acción local y poder extrapolarlo al ámbito global. Formación, pues buscamos recursos para siempre ir mejorando. También, pues curiosidad por investigar todas estas cosas nuevas que van surgiendo y que queremos integrar en nuestro trabajo y nuestra profesión del día a día. Y por último, una parte importantísima y que en muchos proyectos se incorpora últimamente y es uno de los elementos fundamentales, la emoción. Trabajar desde las emociones, porque si queremos trabajar valores y actitudes, si no emocionamos es imposible conseguir cambios, transformación, que es lo que queremos, transformar nuestra sociedad, transformar el planeta, transformar las personas. Y el último elemento, la participación activa, los espacios de participación del alumnado, de los jóvenes, nuestros chicos y chicas, tener espacios de implicación, de participación, a través de proyectos de centro, proyectos donde la sostenibilidad sea un elemento esencial, donde haya espacios de voluntariado, de aprendizaje y servicio, donde todo lo que estamos aprendiendo en la escuela revierta en un servicio a la comunidad y al entorno. Todos estos elementos hacen que la escuela sea como un conjunto, una globalidad, un sistema. Con estas ideas, pues en el marco de la LOMLOE, tanto en su articulado como en los desarrollos curriculares de los reales decretos de enseñanzas mínimas, la educación para el desarrollo sostenible, que también es otro sistema con sus tres patitas, la parte ecológica, medioambiental, la parte social, que tienen que ir de la mano, y la parte económica. Y los tres hay que entenderlos también como un sistema, no como cosas separadas. Bueno, pues la educación para el desarrollo sostenible está presente y tiene que estar presente en todas las etapas y niveles educativos, desde la educación infantil, que se curricula de 0 a 6 años, hasta el bachillerato, todo lo que es la enseñanza obligatoria. Una vez que están integrados, pues en los desarrollos de todas las áreas y materias, también está presente, y no como parte de aquellas materias que todos conocemos y asociamos, donde la sostenibilidad siempre está, que es biología, puede estar en geografía e historia, que ya damos por hecho que están esos saberes, que están esos contenidos o esas competencias. Está en todas las áreas y materias del currículo, valores cívicos y éticos, en lengua, en inglés, en educación física, desde infantil hasta bachillerato. ¿Con qué finalidad? La finalidad es conseguir que nuestros niños, niñas y jóvenes, desde que empiezan en edades tempranas, empezar a adquirimos hábitos sostenibles y saludables, y cuando terminamos toda nuestra etapa de formación obligatoria, haber conseguido adquirir unos estilos de vida saludables y sostenibles, haber integrado todas esas competencias para poder ser personas competentes, transformadoras y capaces de cambiar el mundo. Bueno, está un poquito la introducción. Sí. Vale, pasamos ahora a la siguiente. Entonces, Mercedes nos va a contar la propuesta de innovación educativa. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir, por venir. La verdad es que es un placer compartir lo que sabemos entre todos, y además, como tenemos ahí un público que yo creo que es muy exigente, que son nuestros alumnos, os preguntáis de repente: ¿aquí estoy sentada para qué y por qué? Silvia, que acaba de hablar, fijaros, una persona muy importante porque es del Ministerio de Educación. Es la persona que trabaja para saber qué tenemos que aprender en nuestras escuelas.
Cuando decimos qué rollo, que no sé qué, o sea, Silvia, algunos se ríen. Silvia lo que hace con un grupo de personas, lo que hacen es establecer unas bases para ver qué vamos a aprender en los centros educativos. Y lo ha dicho muy bien. Y nos ha dicho que tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más sostenibles, tenemos que aprender a convivir, tanto que damos la vara, ¿verdad, Luis?, con los temas de convivencia. Pues eso lo establece el Ministerio. Cuando el Ministerio hace su tarea, chicos, lo que hacemos en Cantabria es adaptarlo y añadir algunas cosas que nos parecen importantes. En el caso de Cantabria tenemos mucho de ámbito rural, ¿cierto o no? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivís? Nosotros también vivimos en pueblos. Entonces eso es importante incorporarlo, porque el Ministerio nos dice tenéis que trabajar esto, y nosotros, conociendo Cantabria, conociendo nuestro territorio, nuestros pueblos, lo que hacemos es adaptar lo que nos dice el Ministerio. Y luego el tercer paso es Luis. Y los docentes que tenéis, Rocío, los compañeros en los colegios, ahí es donde dicen, bueno, pues esto lo damos mejor en primero, esto lo damos mejor en segundo, tercero. ¿Y por qué esto es necesario? Os voy a hacer una pregunta. Nosotros trabajamos, ¿verdad?, mucho desde hace muchos años, ¿cómo podemos avanzar para ser una sociedad más justa? Es decir, para que cuando salgáis de los centros educativos tengamos una sociedad más solidaria y más justa. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que aprendíamos en el cole que luego se nos olvidan. A ver, pensar un poco. La pirámide de la alimentación. ¿Os acordáis de esa pirámide que trabajamos desde infantil? Eso de que hay que comer más y menos. ¿A que sí? Eso de que los cereales, los dulces, o no, no me digáis. ¿A que sí? Lo vemos en infantil, lo vemos en primaria, lo vemos en secundaria, lo vemos en bachillerato, a que nos explican, ¿no?, la pirámide de qué tenemos que comer y cómo tenemos que comer y qué es lo adecuado. Pero a veces igual no lo hacemos bien. ¿Le hacemos caso a la pirámide? Francamente comemos... Alguno hace así, dice, no, yo no como verde. Pues eso es lo que se trata. Y este encuentro que vamos a vivir estos días, lo que nos está diciendo es cómo podemos hacer para seguir trabajando y para que esas cosas tan teóricas podamos trabajarlas. Por eso hay que cambiar la manera en la que hacemos las cosas los docentes, los profesores. Tenemos que cambiar para que eso de la pirámide o lo del ciclo del agua, ¿os acordáis lo del ciclo del agua? Eso que sale una nube, que se hace mucho sol, el agua se evapora del río, llega a las nubes y luego vuelve a llover. Pero, ¿eso nos ayuda realmente a respetar y a cuidar el agua? Ya ves, ya tenemos aquí como la respuesta. Entonces nosotros, con todas estas cosas importantísimas que nos ha contado Silvia, y que es importante también lo que ha dicho, que se trabaja en el mundo entero. Es decir, hoy por hoy en todas las escuelas del mundo tenemos que trabajar porque seamos más sostenibles, más solidarios, porque eso nos va a convertir en una sociedad mucho más justa. Y luego tener una escuela inclusiva, que yo creo que esto lo habéis oído muchas veces. Inclusiva no significa que tengamos que acoger al otro que es diferente, no, inclusivos y diferentes somos todos, cada uno nos gusta un color, aprendemos a pensar de una manera, aprendemos de una manera, cuando estudiamos unos subrayamos, otros vemos visualmente, otros se acuerdan qué página del libro estaba, ¿a que sí? Entonces, de esa manera, nosotros lo que nos planteamos, cómo podíamos trabajar en Cantabria, ¿de acuerdo?, para todos esos conceptos de alimentación, lo de kilómetro cero. Además, muchos de vuestras familias trabajan en la agricultura, en la ganadería, entonces necesitamos que nos conozcan, que conozcan los productos que tenemos, y a partir de ahí lo que intentamos. Esto no nos lo hemos inventado, esto nos lo dice Naciones Unidas, nos lo dice el Ministerio, nos lo dice la UNESCO, es decir, vamos a pasar esa diapositiva, pero es importante que nos digan. Vosotros sabéis que hubo un estudio hace 15 años que había niños que solo habían visto los pollos en la carnicería. ¿Verdad, Luis? Hay niños que solo han visto un pollo ahí colgado en la carnicería o un pollo en el cuento. ¿Sabéis que hay niños que nunca han bebido leche directamente de la vaca? Tampoco. Sí, fijaros lo que estamos hablando, ¿verdad? Algo que para nosotros es cotidiano. El poder ver ahí dos vacas, el tener los pollos por ahí. Pues esto hay muchos niños, y no os estoy diciendo de países lejanos, de Bilbao, de Barcelona, de Madrid. Es decir, hay niños que nunca han visto un pollo más que el del cuento y en la carnicería. Entonces, claro, con todo esto necesitamos
cambiar un poquito, que todos aprendamos. Por otra parte, igual la escuela rural en la que vosotros estáis, hay cosas que se os resultan un poquito más difícil. Entonces también es importante y os necesitamos para que seáis conscientes y que nos ayudéis a que el ámbito rural y la escuela rural y todo lo que producen vuestras familias y vuestro entorno sea conocido y sea más solidario. Entonces, claro, para hacer este cambio y para tener un desarrollo y un mundo más sostenible, tenemos que enseñar y aprender otras cosas y aprenderlas de otra manera. Y para esto, ¿quién hace falta? Toda la comunidad educativa. Fijaros aquí que tenemos a los docentes, directores, estáis vosotros y vosotras, nuestros alcaldes, personas que han venido de otras comunidades autónomas, intervegas, estamos nosotros que en cierta manera somos como la administración, es decir, necesitamos todos trabajar para construir un mundo más justo, esa es la premisa. Un mundo más justo y solidario. ¿Nosotros qué hicimos? Pues pensar qué es lo que teníamos que aprender. Está muy bien, y algún profesor ahora así me matará con la mirada, lo de las raíces cuadradas puede estar bien en un momento dado, lo de estadística, lo del azar, ¿verdad? Eso es necesario, pero igual hay otras cosas más importantes, porque si yo me aprendo un problema, pero luego no lo sé aplicar para la vida, y de eso se trata la innovación, de aprender para la vida, ¿verdad? Aprender cosas que nos ayuden a ir al supermercado, a ir al mercado, a elegir nuestros productos. Y entonces el reto que nos planteábamos es cómo lo hacíamos. Y decidimos que el uso del territorio y del espacio. Probablemente vamos a jugar al río, vamos a jugar a los montes, porque somos afortunados y lo tenemos cerca. Pero se trata de ir un poquito más allá. ¿Qué podemos aprender de todo lo que nos rodea para mejorarlo? Sois muy pequeños, pero cuando yo era pequeña mis abuelos tenían las vacas siempre en el monte. No existían eso de bajarlas a la cuadra, subirlas a la cuadra, bajarlas, subirlas. Las ovejas sí, las subíamos y las bajábamos todos los días. Los caballos se quedaban todo el verano, desde abril hasta octubre, en el monte. No subíamos y bajamos. A que todo eso ha cambiado mucho ahora, a que las vacas las tenemos en cuadras, las tenemos... Entonces tenemos que avanzar el cómo hacemos el queso. Entonces veíamos que todo nuestro entorno era muy importante para aprender y para educarnos, pero no solo para vosotros, que es lo fácil, sino para todos los niños que viven en Torrelavega, en Santander, en unos entornos. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se produce la leche y tenemos que saber. ¿Sabemos probablemente poner una ordeñadora? Pues igual muchos de vosotros sí, pero lo más importante es lo que os he puesto al final. ¿Veis aquí la palabra ser? Ser responsable, que nuestros animales, nuestro entorno esté bien cuidado. Y ahí se une con que sea solidario con el ser humano, con el entorno, que sea sostenible. ¿Lo veis cómo van cambiando las cosas? Pues nuestro sistema educativo se va a enfrentar a todas estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí pasa. Lo que hicimos fue poco a poco pensar qué es lo que estábamos haciendo en las escuelas, ¿de acuerdo? Integrar. Tenemos que trabajar todos, que en infantil y en primaria lo hacen estupendamente, en secundaria nos cuesta un poco más. Tenemos que integrar las cosas. Nos cuesta mucho. De 8:20 a 9:15 tengo matemáticas, de 9:15 a 10 menos 10, pero tenemos cosas comunes. Y esas cosas comunes son que tenemos que integrar para trabajar en la convivencia, en ser más sostenibles y centrarse en el alumnado. ¿Lo veis ahí? Y en esto han cambiado y estamos cambiando todos. Lo importante no son las matemáticas, lo importante sois vosotros, son el alumnado que van a las clases de matemáticas, donde tienen que aprender aprendizajes. Yo no me voy a centrar porque, bueno, pues no todos somos de educación los que estamos ahí, pero sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar en los temas importantes del ser humano. Entonces tenemos que aprender a trabajar desde el entorno. Tenemos también que tener en cuenta que cada uno aprendemos, pensamos y construimos de una manera. Entonces, en definitiva, las jornadas que vamos a ir viendo a lo largo de estos días, que igual solo asistís hoy porque es el tema de educación, todas tienen un eje común: ser, y soy una pesada, más solidario, más sostenible, para ser mejores personas. Si vosotros en el día a día, todos nosotros somos mejores personas y respetuosos con el medio ambiente, pues iremos mejor. Además habla de un tema de la alimentación. Algunos de vosotros os habéis quedado en infantil y primaria en el comedor, en secundaria ya no. Pero ¿qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Qué primamos? ¿Qué alimentos incorporamos? ¿A qué es muy diferente cuando os quedabais en el comedor que cuando lo que os ponía vuestra madre en casa?
diferente porque probablemente muchos de vosotros tengáis huerta y tengáis alimentos en el entorno, ¿de acuerdo? Pues eso es de lo que se trata, de trabajar con el entorno para ser más sostenibles, porque os voy a dar un dato. Este año, en el mes de mayo, fijaros que estamos en octubre, fijaros bien, enero, febrero, marzo, abril y mayo, en el mes de mayo el ser humano había consumido todo lo que la tierra produce de manera natural. O sea, todo lo que a partir de ahí sigue son prefabricados, precocinados, transgénicos, congelados. ¿Os dais cuenta lo grave que es esto? O sea, que en 5 meses hemos consumido todos los recursos de la tierra que la tierra puede producir de manera natural. Y esto es importante saberlo y que lo incorporemos a nuestro sistema educativo. Y trabajando nosotros en el sistema educativo, hay unos cuantos ejemplos, pero contribuimos a eso que os suena tanto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que intentar el hambre cero, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar entre todos trabajar para el fin de la pobreza. El agua limpia, qué importante es el agua. Nosotros en el norte está lloviendo muy poco y todo eso. ¿No os comentan vuestras familias que no hay pasto casi para las vacas? Tenemos, es decir, normalmente comían en el prado todo el verano, pero cada vez llueve menos. Entonces, todos estos aspectos tenemos que trabajarlos para poder avanzar y tener una sociedad más equitativa y más justa. Vete hacia el final y ya con esto termino, otra más. Ahí os había puesto ejemplos. Entonces, ¿qué nos queda al Ministerio, a la Administración, a los centros? Pues nos queda seguir trabajando para vuestra formación integral, que no solo son las matemáticas, no solo, sino son otros contenidos que tenemos que trabajar, que son los que nos van a enseñar a ser y a convivir. Tenemos que seguir trabajando para utilizar, miradlo ahí, de manera eficaz todo lo que tenemos para que entre todos os ayudemos a ser mejores personas, a que construyáis su vida de manera eficaz y de manera exitosa, con respeto hacia el medio ambiente. Y, por supuesto, no puede ser de otra manera conviviendo. Tenemos muchísimos conflictos en el mundo. Vosotros, en el día a día, lo que aprendéis en las aulas, el ser respetuoso, aprenderemos a convivir. Y claro, para esto nos hacen falta todos, nos hacen falta los docentes, los alcaldes, las asociaciones, nos hacéis falta vosotros y también vuestras familias. O sea que a veces, aunque intentemos trabajar estos contenidos y digas, qué pesada es esta mujer. ¿Cuántas veces le habréis dicho a Rocío, la jefa de estudios? Qué pesada es, por Dios, es que esto ya me lo has contado 70 veces. O si habéis tenido a Lara, o en vuestra casa vuestra madre. Es decir, somos pesados porque en definitiva el tener un planeta en el que podamos vivir depende de todos nosotros. Y para esto lo que hicimos fue una experiencia que nos va a contar ahora Luis, que la verdad que es que nos fuimos animando y nos parecía que después de 2 años muy duros, ¿verdad, Luis?, del COVID, pues nos parecía que teníamos que trabajar con todos los centros de los valles pasiegos e hicimos esto de la romería del río. A los alumnos nuestros, a algunos les sonará más, porque nos planteamos el año pasado, si tenemos que aprender a ser, si tenemos que aprender a convivir, que lo hemos tenido que hacer siempre en la escuela, en los institutos, pero quisimos darle una vuelta y ver de qué manera podíamos dar un pasito más en ese compromiso y hacer algo que fuera interesante, que fuera chulo y que fuéramos felices haciéndolo. Y se nos ocurrió una unidad didáctica que trabajáramos con lo que nos hermana a toda esta comarca, que es el río. Entonces, la comarca del Pas y del Pisueña, que confluyen los dos ahí en la zona de Vargas, Castañeda, y ya después sigue avanzando hasta su desembocadura en la zona de Liencres. Bueno, pues el río Pas y el Pisueña nos valió para hacer una unidad didáctica que tuviera que ver, por un lado, bueno, lo cuento aquí, fue el año pasado, nos juntamos varios centros para ver qué se nos ocurría y en toda esa especie de brainstorming, dando ideas cada uno, al final surgió la idea de hacer una romería del río. Convocamos a todos estos centros que veis ahí, 28 centros, a muchos públicos, son los que están en verde, también algunos concertados e institutos. Y como veis, hay 5 institutos, 18 colegios de infantil y primaria, 5 concertados o privados y
En total 28 centros. Y municipios que entraban en acción 13, con centros educativos. Había alguno más, pero no tenían escuela. Pretendíamos con esto que nuestro alumnado conociera mejor el río, que generara lazos de amistad entre todos los que forman esa comarca y fomentar una actividad creativa también desde la convivencia que fuera alegre, que hiciera algo diferente. La geografía cántabra, para los que sois de fuera, me imagino que sepáis también, pero solo la entendemos desde nuestras montañas y nuestros valles, y las montañas es donde nacen los ríos y los valles los han fabricado a lo largo de la existencia, de la historia, los ríos, ¿no? Entonces nos pareció chulo tener un hermanamiento entre todos los centros que estuvieran en una misma vega de un río, en una misma comarca, ¿no?, regada por ese río. Por los objetivos generales, conocer los datos geográficos, los seres vivos, los modos de vida, los aspectos nocivos del río, según en dónde estuviera radicada la escuela o el instituto, y miraran el río, ver qué problemas podía tener ahí también a ese nivel, las aportaciones culturales de esa comarca, que tenían también que ver con el río, generar recursos en actividades para que nos valiera para todos y al final acabar con la celebración de la romería. Pensamos que como éramos 28 centros, si convocábamos a los 28 centros nos íbamos a ir de varios miles de alumnos y a lo mejor era demasiado. Entonces, bueno, se nos ocurrió para juntar la primaria y la secundaria por los cursos más cercanos, los que se tocan. Entonces se diseñó la actividad para sexto de primaria y primero de la ESO. Y a los centros concertados, como tienen todo de una vez, no es como los públicos que lo tenemos separado, les dábamos a escoger, tenían que escoger o centros de sexto o de primero de primaria, ellos escogían lo que les pareciera bien. Y también teníamos algún centro rural, alguna unitaria, algún centro pequeño, claro que esos a lo mejor de sexto tenían 2 o 1 o 3, entonces a los centros rurales pequeñitos iban enteros, los invitábamos enteros para que pasaran la convivencia con nosotros, que fue muy interesante. Entonces, la dinámica de cómo se organizó esta unidad didáctica, primero la parte del cuadernillo de observación, que entregamos a la gente, que nos basamos para hacerlo en el cuadernillo de observación que tiene elaborado hace ya muchos años el pintor Agustín Riancho, el cole de aquí, que es fantástico. Pues sobre ese cuadernillo extrajimos las ideas que nos interesaban de las fichas para trabajarlo. Luego, los centros tenían que preparar 2 cosas, bueno, una cosilla más, pero sobre todo una actuación que también era por sorteo. Pues eran 23 centros, había 23 actuaciones distintas y tenían que preparar una actuación de 2 minutos y luego un puesto de romería con material reciclado, pues puestos de romería como los tradicionales que a lo mejor contaban nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros. Tirar botes, encestar anillas a botellas, pescar peces, mover con unas medias en la cabeza para tirar cosas muy divertidas. Y luego, después de esa actuación, la romería, propiamente. El cuadernillo, os pongo aquí algunos ejemplos de las que tenían que rellenar ellos, del cuadernillo, ¿vale? Y después, en la preparación de la romería, tenían que preparar, como os he dicho, la actuación, el puesto de romería, una pancarta de papel o de tela de 2 metros por 1, que pusiera algún comentario, algo del río, y una especie de grito de romería que signifique a ese centro educativo. Bien, sobre la actuación, se sorteaban, como os he dicho, esas actuaciones. Tenemos ahí esas fotos, ya son de la actividad del año pasado. Lo pasamos todos, ya te digo, muy bien. Y esta actividad servía como, bueno, hay algunas fotos ahí de puestos de romería. Por ahí está Richard, que le veo por ahí, que está, bueno. Las pancartas, también hay alguna foto ahí. El grito de la romería, bueno, y después ya la jornada de la romería, que la hicimos, bueno, preferentemente queríamos haberle hecho el Día de la Tierra, pero es que el 22 de abril cayó lo que no estaba escrito y teníamos líos, bueno, total, que lo tuvimos que posponer unos días, pero la idea era juntarnos todos. Esto ya es de la parte final de la romería, vemos ahí a nuestra consejera y a otro consejero en las fotos. Había un grupo también de gente que dinamizaba el acto para que fuera así divertido. Bueno, aquí hay distintas fotos de todos los que participaron un poco. Sales, Nacho, también hay en las fotos de todo lo que pasó. En resumen... Y también trabajamos, le voy a interrumpir,
parte de música tradicional. También. Entonces aquí hay un compañero que un mes y pico antes nos juntamos 5 docentes a grabar un vídeo sobre una danza, ¿te acuerdas? El Río Verde, para luego mandarlo a todos los centros educativos. Nos vieron allí a 6 torpes un poco intentando y terminamos todos. Bailando todos ahí, bailando todos de la mano. 980 niños y niñas. Bueno, 800, un poco menos, pero 800 y pico eran, sí. El caso es que lo bonito de esta unidad didáctica nos pareció, primero, que fue un éxito, lo pasamos muy bien, fue divertido y además era la primera vez, o sea que nos invitaba a hacerlo. Y la consejera, que luego vendrá, enseguida vendrá, ella se comprometió además allí, delante de todos, porque la idea de esta puerta que abrimos es que cada año lo haga un valle diferente de Cantabria, que tenemos muchos ríos, y los valles, los anteriores que las hayan hecho, sigan haciendo segunda o tercera edición o lo que sea. Entonces, el compromiso que tenemos este año es hacer en el PAS Pisueña la segunda edición de la romería, y va a haber una primera edición en la comarca del Deva, en Líbana, y además con una peculiaridad muy bonita, porque aunque nace en Cantabria el Deva y muere en Cantabria, sin embargo pasa por Asturias, o sea que en la convivencia vamos a estar hasta 2 comunidades autónomas, y parece una actividad muy bonita que la consejería ha tenido a bien llevarla adelante, y que puede ser una experiencia chula para hacer, ¿no? Porque al final es convivir los chavales, generar lazos entre ellos y luego querer un poco más a su río. Si ellos son protagonistas en ese amor al río, en ese cuidado, pues es que van a decirle a los padres, no tires eso. Y cuando ellos sean un poco más mayores, a lo mejor resulta que dan un paso y son más defensores del río, ¿no? De su comarca. Entonces, por eso acabamos viva la romería del río. Sí. Bueno, pues ahí... Gracias a los docentes, también a la zona, nos dieron, ¿verdad?, sobaos. La verdad es que todos los del entorno nos ayudaron a que fuera un éxito. Este año tocan corbatas. Este año nos vamos corbatas en Líbana, ya hemos hablado con los directores y directoras y seguimos caminando. No, todavía el No, terreno... Los profes de allá tendrán que reunirse y tienen que buscar un sitio adecuado para reunir a muchos críos, no sé. Y era la primera actividad después del COVID, ¿te acuerdas? Que podíamos juntarnos, estaba todo el mundo. Aún muchos iban con máscara, aunque ya se podía ir sin ella. Pero fue... Teníamos todos ganas de convivir un poco, de abrazarnos, de estrujarnos un poco, y los críos participaron, vamos, perfecto. Sí. Sales Víctor ahí también, tú. Sí. Sí. Este es un ejemplo que todos juntos podemos mejorar nuestra sociedad, nuestras escuelas y trabajar por valores, que es lo importante, el aprender a convivir. No sirve de nada aprender raíces cuadradas, de verdad, si luego no sé convivir con Luis, no sé llegar a acuerdos. Voy a discutir, o sea, conflictos vamos a tener, pero tenemos que buscar la manera de resolverlos. Y esto fue espectacular, espectacular. Muy bien, pues yo creo que con esto acabamos un poco lo que es la presentación de esta parte educativa, de lo general a lo concreto, cómo se puede llevar esto de aprender a ser, aprender a convivir y ser saludables y sostenibles. Y ahora pasamos a la mesa. A ver, en la mesa participan Mercedes, los que estamos aquí, Pati también, Javier Alonso y la jefe de estudios, porque el director tiene otras jornadas también hoy en su instituto, nos ha pedido disculpas y nos ha mandado a su lugarteniente, era jefe de estudios, y a Fátima Gómez. Entonces, si hacéis el favor, subís un poco a la mesa. Subís, que ellas quieren contar, porque Sí. ¿Qué quieren? Vale, pues venga. Bueno, ¿cómo os llamáis? Nuria y Elena. Arrímaselo, que si no, no le da. están todas nerviosas. Bueno, yo como docente también creo que es eso, que estáis aquí un montón de alumnos y es también vuestro tiempo y vuestro momento. Simplemente es decirnos cómo lo pasasteis ese día. Muy bien. Coge el micro. ¿Qué aprendisteis? ¿Qué os enseñaron los profes? A convivir. Bueno, por ahí. A convivir entre nosotros. Y
Fijaros, una cosa que me llama la atención por hablar con un alumno, después de una época tan... Bueno, yo soy microbiólogo, ¿vale? De una época tan dura como habéis vivido, encerrados en los centros sin poder salir, ¿qué os pareció ese día de poder salir y contactar con la naturaleza? Bien. Sí, ¿cuántos fuisteis? Pégate el micro. Muchos. Sí, mucho. Bueno, y que una anécdota, ya os sentáis si queréis, una anécdota de ese día, algo que os llamara la atención. Las actuaciones. ¿Qué actuaciones hubo? Muchas. Muy divertidas. ¿Alguna, Nuria, que te gustó? ¿La de los enanos aquel? O... La de los de Castañeda. ¿Qué hicieron los de Castañeda? ¿Pero más o menos qué hicieron? Fue lo de... ¿No te acuerdas? Lo de los monigotes con los pies. Hubo algunas... Que estaban... Algunas muy divertidas. Algunas muy divertidas, me parece que fueron los de Cayón, prepararon de un enano, eran del instituto, del cole. ¿No eran los tuyos, Nacho? Esos. Era como un enano que salían varios enanos que eran, pues un chico que sale el cuerpo y otro por atrás pone las manos y la ropa. Entonces estaba en una peluquería, los llenaban de espuma, los tenían que afeitar la cabeza. Bueno, aquí estuvo muy, muy currada. Después hubo otras actuaciones. Luis, para que se sienten, ¿os parece bien? Toma, dilo tú, que es que parece que os gustaría, las demandas que estáis haciendo, ¿os gustaría hacer más salidas, que se hagan más romerías de este o de otro tipo de salidas? Sí. A eso no han dudado, lo han dicho rápido. Bueno, pues gracias.